depresión está definida como una patología, una enfermedad mental que puede manifestarse en diferentes grados, lógicamente, y que tiene que ver con un estado de ánimo afligido, decaído, doliente, por el cual la persona tiene menos ánimo para vivir y ganas de tener cualquier tipo de actividad. La persona más bien se recluye y el sentimiento dominante es la tristeza. En la depresión puede haber causas orgánicas y causas psicológicas. Entre las orgánicas pues hay algún desequilibrio hormonal o en la neurotransmisión, puede ser provocada por digamos, alguna problemática de vitaminosis concreta. Entre las causas psicológicas, que son las más comunes para la depresión convencionalmente entendida, pues fundamentalmente las pérdidas de todo tipo, pérdidas afectivas, pérdidas de rol social, pérdidas en el ámbito del trabajo, todo lo que signifique, hasta una mascota, la pérdida de una mascota, pero también a veces la pérdida de una identidad o de un lugar en el grupo. Hay muchos motivos que nos hacen sentir esta sensación de que nos falta algo y de que nuestra vida está mermada. Y la depresión es un conjunto de pensamientos y de emociones vinculadas a esa autopercepción en la cual nos sentimos menos que antes o menos que los demás. Cualquier factor que suponga un aminoramiento de la propia capacidad o la propia imagen de uno mismo, la estima de sí mismo, se puede asociar a una pérdida de habilidades para desempeñarse socialmente, a una disposición como para verse menos activo, menos capaz. Los factores económicos, lógicamente, pueden influir en que una persona se sienta de repente pues que no puede llevar el ritmo de vida que llevaba antes o acceder a las situaciones sociales de amistad o de ocio que antes tenía, o a dañar su autoimagen en cuanto que ya no es capaz de producir económicamente los recursos que antes era capaz de producir, y pueden ser causantes de una situación depresiva cuando se interpretan como una falta de valía personal o de habilidad o digamos, de actitud adecuada. Y lógicamente factores de género pues pueden influir cuando el género es utilizado en el contexto de las relaciones de pareja o en las relaciones sociales como un factor de humillación o de marginación o digamos, de desventaja frente al otro género. Cuando estas cosas suceden, pues pueden ser desencadenantes de una depresión, por supuesto, pero mil cosas más. Siempre el concepto de pérdida está en el núcleo del sentimiento depresivo. Sí, hay una llamada depresión postparto, que es una depresión muy específica que tiene que ver con la situación hormonal que se desencadena en el parto. Y es un momento que teóricamente es eufórico y tiene matices eufóricos por efectos de las hormonas correspondientes a esa ocasión y la necesidad que hay digamos, de que todo el cuerpo esté en pleno rendimiento para que pueda suceder el parto, pero después la caída de estas hormonas precisamente es la que causa ese posible pequeño efecto depresivo que no tiene ninguna otra significación ni una mayor importancia. Se desaparece solo, pero en cualquier caso, si en alguna situación concreta o para alguna persona concreta, para una mujer en concreto, se prolongara, pues es fácil de resolver porque su origen es orgánico. Puede darse una comorbilidad con ansiedad de una manera muy frecuente. Aunque pueda parecer contradictorio, hay personas que simultáneamente están padeciendo ansiedad y depresión. Esa es la asociación más común, pero también es posible que aparezca depresión con cualquier otro tipo de patología psicológica, por ejemplo con fobia social. Una situación de una persona fóbica pues puede que acompañada a esa experiencia de incapacidad
para tener éxito en el entorno social, pues cuando eso sucede durante un tiempo prolongado, puede aparecer un sentimiento depresivo subsecuente a este hecho. Bueno, en los jóvenes millennials tenemos algunos factores adicionales. La irrupción de las redes sociales ha supuesto para estos jóvenes encontrarse en un entorno que sus padres no han probado y en el cual no son expertos, por lo cual difícilmente le pueden aconsejar a orientarse en él. Un entorno que se está creando al tiempo que se está ejerciendo y que conlleva una grandísima exposición al fenómeno social de una manera continuada y en la cual no siempre hay una identificación clara de quiénes son los que manifiestan las opiniones acerca de unos o de otros. Son un conjunto de factores en ebullición, desconocidos, novedosos y muy potentes y muy persistentes. De tal manera que todo este fenómeno social que tradicionalmente se ha dado en las interacciones de cualquier joven, en sus grupos de referencia, en sus pandillas, en sus entornos, ahora se ve crecido de una manera exponencial. Claro, toda esa exposición social puede atacar y mermar la percepción de uno, y esa confrontación de la imagen propia con 1000 otras imágenes de otros sujetos y personajes, algunos de ellos extraordinariamente maquillados o magnificados por su forma de presentarse en las redes sociales, puede hacer que el contraste entre la percepción de uno mismo, que sabe sus propios defectos y es consciente plenamente de ellos, y lo que brilla de los demás, que solo es brillo lo que la gente suele presentar en el entorno de las redes sociales, ese contraste sistemático pues puede ser una fuente inspiradora para la depresión, así como también el propio contraste entre la imagen que uno quiere dar de sí mismo y la realidad que sabe de sí mismo, por ejemplo, o el mero hecho de estar sobreexpuesto, de tener que estar presentando esa imagen de una forma continua cuando uno sabe, bien consciente de que no es oro todo lo que reluce en su existencia, pero esa parte que no es oro no tiene dónde comunicarla, no tiene un lugar donde encauzarla cotidianamente de una forma adecuada. Ese tipo de situaciones verdaderamente para los millennials nos supone un reto al cual no sabemos siempre dar respuesta porque tampoco terminamos de conocer toda la realidad de las redes sociales, es mucho más sofisticada y compleja y a veces estos jóvenes se manejan mucho mejor en ellas que los profesionales y nos encontramos en ocasiones sorprendidos y digamos sin todos los recursos que nos gustaría tener. Claro que sí, todas las enfermedades que, por ejemplo, las de la alimentación, las de las anorexias y bulimias, están muy relacionadas con esta percepción social que uno tiene y los castigos o las metas que uno se impone en función de esos retos sociales y ya lo creo, en particular entre las mujeres y algunas veces más también entre los chicos, puede ser verdaderamente muy dramático ese fenómeno, porque junto a los propios cambios evolutivos de una edad tenemos los referentes psíquicos y también físicos de personajes que se nos están colando continuamente en nuestra cotidianeidad. Por lo tanto, el contraste y la comparación es cotidiana y persistente. El género femenino, históricamente, es esa patología afectiva, con un componente afectivo, tiene una prevalencia mucho mayor en mujeres que en hombres, significativamente mayor. Hay fármacos antidepresivos de diferente tipo y en psiquiatría tiende a utilizarse los inhibidores de la recaptación de serotonina fundamentalmente. Esos son los últimos los medicamentos de última generación, cuyo efecto no es directamente
inmediato y tiene que ver con una activación de la actividad mental, sino más bien con el hecho de favorecer la presencia de la propia sustancia de la serotonina, que es una sustancia propia del cerebro, que tenemos evidencias de que en los estados depresivos está aminorada. El hecho de que la propia serotonina del sujeto, gracias a que se frena su recaptación, pueda circular libremente durante más tiempo y más persistentemente, pues es un gran favorecedor de estados donde el ánimo se encuentra más saludable. Empezó con el famoso Prozac, que fue uno de los primeros medicamentos que utilizaba la fluoxetina como su base, y después de la fluoxetina pues vino el citalopram, y en fin, hay una colección de medicamentos relacionados con todo eso. Pero eso sería, digamos, una ayuda en la terapia para la depresión, como luego están todas las terapias psicológicas, que normalmente lo que hacen es atender a la causa de la depresión. ¿Por qué se ha instaurado esa respuesta aminorada y de dejadez y de falta de euforia y digamos, por qué esa aflicción en el sujeto, ¿no? Entonces, entender cómo eso ha llegado ahí, qué falta de recursos tiene la persona para afrontar esas situaciones, por qué esas pérdidas han resultado significativas más allá de lo normal, por qué el duelo se está extendiendo innecesariamente, por qué la autoestima está dañada, qué falta de habilidades sociales te está llevando a esto. Bueno, comprender todo eso y resolverlo es propio de la terapia psicológica. En la depresión menor sí es posible, claro, la remisión espontánea en cualquier patología es posible, siempre que se trate de depresiones menores y asociadas a pérdidas concretas. Es más difícil que esas depresiones se extingan cuando tienen un origen complejo y instaurado en situaciones de la personalidad o en situaciones traumáticas vividas con intensidad. Ahí es difícil. Y en la depresión mayor también es complicado que se resuelva de una manera espontánea. Es muy importante que la gente busque ayuda, ayuda psicológica o psiquiátrica si hace falta, para superar estas situaciones. No, la depresión necesariamente no lleva a esto, pero digamos casi todos los que hacen una conducta suicida vienen de una depresión. Es decir, que cuando la depresión desarrolla una situación de aflicción generalizada, tenemos riesgos de suicidio, sí, pero no es propio de cada depresión o de todos los depresivos, sino solo de algunos de ellos, ciertamente. La enfermedad psicológica, como el resto de las enfermedades, tiene identificación y tiene tratamiento. Pero a veces entendemos que se trata de respuestas que tienen que ver con los hechos vitales y no tenemos conciencia como para entender que se trata de una enfermedad y que una vez instaurada puede con nosotros y tiene una dinámica propia que nos hace sucumbir. Mientras uno está dentro, uno tiene la sensación de que son sus propios pensamientos, sus partes del yo, y no lo identifica como algo, digamos, egodistónico, distinto del mismo, sino que le da la impresión de que son su propio devenir el que le está llevando a sufrir esa situación desagradable. Craso error. Es bien importante que la depresión se comunique, que la enfermedad psicológica se comparta con un profesional. Para los jóvenes millennials, y tenemos en la universidad, por ejemplo, el servicio de psicología aplicada, donde ofrecemos tratamiento gratuito durante una serie de sesiones a todos los estudiantes universitarios que de alguna manera se sientan con esta sensibilidad de que algo en su vida necesita ser
escuchado, entendido, ayudado a comprender y a encajar en la propia historia biográfica personal. Entonces, sea por ese motivo biográfico o sea en ocasiones también por motivos biológicos, que es la otra fuente de la depresión, es, es muy recomendable e imprescindible que la persona lo comunique y que reciba la asistencia oportuna. Psicólogos o psiquiatras, y en ocasiones ambos trabajando en equipos multidisciplinares, somos claves para abordar esta pandemia, que por otra parte es una cosa demasiado extendida en nuestro momento histórico y en particular en algunas edades en las que parece que están diseñadas para que los sentimientos fueran otros, ¿no? Uno entiende que la juventud debería de ser un lugar de felicidad y de alegría, y yo supongo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con el reto que supone toda esta presión social y esta visibilidad exagerada de la vida interior que uno tiene que hacer ante el resto de los iguales, ¿no?